Muy buen día para todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles en ocasión de esta semana importante para nuestra secundaria Eligio N. Granados, quien ha programado una serie de temas de interés para los educandos, para los educadores, para los padres de familia y para las familias de la escuela secundaria. Agradezco mucho al arquitecto Jonathan Manuel Herrera, quien me ha invitado a poder participar en esta semana de temas especiales y ha considerado importante incluir dentro de la temática el siguiente tema relacionado con los padres como educadores: el rol educador de los padres en tiempos de pandemia. Bueno, estamos resaltando que, saliendo del ámbito escolar, el espacio de la casa, el espacio de la familia, es el espacio privilegiado para la educación. Es más, es el primer espacio con el que contamos para poder transmitir a nuestros hijos los valores, la fe, el conocimiento, los sabios consejos que un mayor puede dar a un menor, y sigue siendo el espacio por excelencia para la educación. La educación entendida como la influencia del maduro sobre el inmaduro, que en este caso los inmaduros serían cada uno de nuestros hijos, en tanto estén en nuestra patria potestad. Y para poder desarrollar esta actividad quiero remitirme a una joya de la literatura universal, que es conocida como la Biblia. Normalmente la asociamos con las religiones, la asociamos con la adoración en varios espacios religiosos, pero no deja de ser un libro hermoso que contiene vivencias humanas y personales como todo lo que hay en la literatura. En cada una de sus páginas hay motivación, hay enseñanzas, hay historias, hay poesía, hay relatos épicos que contienen una serie de elementos que nos permiten poder encontrar la vida del hombre reflejada en esas historias. Considero que, sacándolo del plano religioso, todos los que se consideran cultos deberían leer la Biblia por lo menos una vez que la han leído puedan opinar sobre su contenido. Es muy lamentable cuando gente que no se ha dado la oportunidad de leerla la descalifica o la cataloga como una literatura o una lectura obsoleta. De este libro tan importante para la historia del hombre, un libro muy, muy importante, si no el más importante, yo quiero rescatar una porción que está en la segunda parte de este libro, que se llama Nuevo Testamento, y que refiere precisamente a la historia de Jesucristo sobre la tierra, en un diálogo muy enriquecedor con uno de los apóstoles que tuvo, que se llamaba Pedro. Me voy a permitir hacer la lectura de la porción para dar el contexto a algunas aseveraciones que vamos a hacer en relación con el rol educador de los padres en tiempos de pandemia. La porción se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, los versículos 15 al 19. Y dice de esta manera: apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Entonces el texto que tenemos enfrente de nosotros lo vamos a tomar en un sencillísimo análisis en el cual vamos a emparejar la figura de Jesucristo en el diálogo como la del educador,
que pudiera ser bien un maestro de la escuela secundaria o un padre de familia que tiene la intención de educar a sus hijos. Y en el caso de Pedro, que a pesar de que es un hombre mayor y es un hombre recio en toda la historia del Evangelio, lo vamos a igualar al rol del educando en una característica que está muy marcada en el texto bíblico, y que es que Pedro hasta ese momento era una persona inmadura, porque había pasado por toda la historia de la vida de Jesucristo hasta su muerte. Recuerden ustedes que es un lugar común de la historia de Pedro hablar del gallo que cantó cuando Pedro le negaba, y entonces eso muestra o manifiesta los rasgos de inmadurez de la personalidad de Pedro, y que Jesucristo muy bien conocía. Me voy a auxiliar de una presentación y me gustaría mucho que fueran siguiendo el hilo de las entradas de la presentación. ¿Qué vamos a rescatar de esta temática que está en el Evangelio? Que para la educación, y sobre todo para que nosotros los padres podamos atender a nuestros hijos, necesitamos una total personalización. Vean ustedes que lo primero que hace la porción es llamar a Pedro por su nombre: Simón, hijo de Jonás. No solamente le estaba dando la identidad que tenía en su nombre, sino le estaba dando el contexto de poder saber quién era en la cultura en la cual estaba. Y si queremos hacer ese símil de educación, una necesidad que tienen nuestros hijos adolescentes es que puedan ser tratados como individuos. Es necesario que los tratemos como seres integrales, con emociones, con sentimientos, con necesidades físicas, con ilusiones, con sueños, y no como una proyección de nosotros mismos como padres, o esa necesidad que tenemos de ver nuestros logros, de ver nuestras realizaciones en nuestros hijos. Ellos tienen una vida propia, tienen un proyecto propio, no solamente en su nombre y en su contexto, sino ellos vienen a cumplir propósitos muy especiales. Y en la educación que el padre puede dar a los hijos, la individualización, la personalización, la atención especial a nuestros hijos es un impacto muy positivo para la vida de ellos. Imagínense el darnos el tiempo como padres a reconocer cuál es la personalidad de cada uno de los hijos que tenemos, y poder así, de esta manera, orientar nuestra relación hacia ellos. ¿Cuál es la crítica hacia la masificación de la educación actualmente? Que los grupos son grandes, que no es posible que un maestro atienda a tantos niños en un aula, y sin embargo en nuestras casas únicamente vamos a estar nosotros y nuestros hijos. Entonces es posible para un acto educador poder estar en una completa personalización de la relación con nuestros hijos, y esto es bueno para nosotros y es bueno para ellos. Entonces, en el texto lo que podemos encontrar es una intención pedagógica de Jesús. En el diálogo que se narra de 3 preguntas, Jesucristo está recordándole a Pedro un suceso pasado en el cual hubo una negación de la relación con él 3 veces, y coincide con las 3 veces que Jesucristo le pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Y nuevamente le pregunta por 3ª vez: ¿me amas? Entonces, esto de la intención pedagógica se refiere a que los padres podemos y tenemos el derecho, y podemos hacerlo en cualquier ocasión, decidir qué enseñarles y cómo enseñarles a nuestros hijos. Ese es nuestro patrimonio, ese es nuestro derecho. Padre de familia viene de pater familis, que es aquel que no solamente provee los recursos físicos, sino también transmite la educación a través de la relación con nuestros hijos. Entonces es muy importante que nos concentremos en una intención de que en la relación con nuestros hijos tenemos la posibilidad de transmitir, tenemos la posibilidad de depositar en ellos cosas valiosas, como consejos, como enseñanzas, como herramientas para la vida, y eso se llama intención pedagógica. ¿Cuál es la actitud que manifiesta Jesucristo?
ese deseo de estar en contacto con Pedro a través de un diálogo pedagógico, preguntas y respuestas, y Pedro, vamos a darnos cuenta, transforma su conducta o transforma su manera de ver la realidad a través de ese diálogo. Entonces, en este texto podemos tomar como referente de este personaje histórico y bíblico, Jesús, una manera de entrar al proceso de la educación. Resaltamos nuevamente que se dirige a Pedro por su nombre y eso es un indicador de una total personalización, y además que Jesucristo conoce la historia de Pedro y la contextualiza cuando le dice hijo de Jonás, y eso remite a todo el proceso que tuvieron Pedro y Jesucristo juntos, todo el tiempo que anduvieron juntos desde el momento que se conocieron, están dentro de un contexto común. Y esto nos permite a nosotros tener la posibilidad como padres de echar mano de todo lo que está alrededor de la relación nuestra con nuestros hijos en nuestra casa. No solamente el diálogo pedagógico o la conversación con intenciones, sino el juego, el momento del estudio mismo, el momento de la convivencia en familia, cuando están todos integrados, y con la familia extendida también, que a veces incluye a los abuelos, a los tíos. Todos esos momentos son oportunidades de enseñanza, son oportunidades de poder transmitir un estilo de vida, de poder transmitir una fe, de poder transmitir cosas de la personalidad que los padres consideran que son positivas y que le pueden servir a nuestros hijos. Y por último, quisiera resaltar en esta parte de la personalización que para que se diera ese acto pedagógico entre Pedro y Jesucristo, Jesucristo buscó el momento oportuno. Dice el texto bíblico que habían estado juntos todos los discípulos y se apartaron Pedro, Jesús y uno más cuando se dio este diálogo de preguntas. Y esto es importante porque a veces no tenemos la sensibilidad de poder acercarnos a las personas que queremos dejarles una enseñanza en las condiciones adecuadas. Debe ser algo muy privado cuando se trata de llamar la atención, debe ser algo con mucha intención dirigida, de tal manera que no se cree una situación problemática donde no la hay. En medio de los gritos, en medio de la violencia, en medio de las situaciones que generalmente nos alteran, no es un buen momento para la enseñanza o para la educación. Entonces, si quisiéramos seguir una modelación de nuestra conducta como educadores, aquí tenemos varios tips que se nos ofrecen gratuitamente para poder enfrentar la relación con nuestros hijos como educandos dentro de la casa. Una total individualización, el trato con su identidad por su nombre, el reconocimiento del contexto de nuestros hijos y del momento que están viviendo, la adolescencia que están viviendo, y también crear los escenarios o las condiciones para que se dé ese acto educativo. Vamos a una segunda parte que tiene que ver con el mensaje que se transmitió en el caso de la relación de preguntas que le hizo Jesucristo a Pedro. Vamos a ver las intenciones explícitas que se tuvieron y tiene que ver con un mensaje que le quería transmitir Jesús a Pedro. El mensaje es: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, que es la repetición que se hace en la relación que está puesta en este diálogo. Entonces, aquí vemos que Jesucristo aprovecha ese contraste que había de 3 preguntas con la secuencia de me negarás 3 veces que los 4 evangelios presentan de aquel suceso que les comentaba, en donde Pedro niega a Jesucristo. ¿Por qué es importante este dato para la educación? Porque el conocimiento nuevo se debe enganchar de un conocimiento anterior para ir construyéndose. Nada que se vaya a enseñar se parte en duro, en seco, de cero, sino se busca algún antecedente que permita la comprensión de lo que queremos enseñar. Entonces, en la relación con nuestros hijos siempre va a haber una posibilidad de decirles: ¿te acuerdas de lo que pasó en tal ocasión? ¿O te acuerdas de lo que pasó con tal persona? ¿O te acuerdas de la decisión que tomaste
anteriormente ante tal evento. Este tipo de entrada que le permite al cerebro nuestro poder ir construyendo relaciones entre una cosa y otra, son indispensables para el niño, para el adolescente en la edad de la secundaria, de los 12 a los 15 años. Tiene un cerebro en proceso de maduración, tiene necesidades fisiológicas presentes, tiene alteraciones químicas cuando ya las hormonas empezaron a funcionar. Entonces, todas las ayudas que le podamos dar con amor, inspirados en el amor hacia la relación con nuestros hijos, va a permitir que en esta intención de enseñanza el niño pueda estar preparado para recibir un conocimiento nuevo, enganchado o montado sobre un conocimiento anterior. Y esto es el ejemplo de lo que estamos viendo en el diálogo que estamos presentando. Una segunda cuestión es que Pedro tiene que acordarse del suceso, y parte del suceso es que Pedro llora en el momento mismo en que niega a Jesús. Y en el momento en que Jesús llama la atención a ese suceso anterior, no hay recriminación, a pesar de que la negación fue advertida por Jesús. Jesús no le recrimina el que haya fallado en esta situación que se le fue advertida. Y esto tiene que ver con las emociones. En la edad de la adolescencia, nuestros hijos son muy emocionales. Lo manifiesten o no, están impregnados de emociones normales y a veces propias de la edad. Y es importante que nosotros respetemos ese mundo emocional que los muchachos, las muchachas tienen, y tratar de entrar en las emociones más positivas, la alegría, el gozo, el confort, y si es necesario hablar de emociones negativas, darles el contexto necesario para que el niño pueda entenderse a sí mismo y él mismo pueda hablar de lo que está sintiendo de manera asertiva, de manera propositiva. Entonces, cuando Pedro se acuerda de que negó a su maestro y que después de eso llora, la emoción está sirviendo para aprender. Aquello que sintió en aquel momento es una recordación en su cerebro de un suceso muy marcado en su vida, muy retador, y que hace que lo que va a recibir a continuación como enseñanza sea algo muy presente para él en su cerebro. ¿Qué hay que resaltar en la personalidad de Pedro? Les decía en la entrada de esta conversación que lo que manifiesta Pedro es inmadurez a pesar de ser un hombre mayor, porque su conducta pasada estaba cargada de soberbia y de amor propio, que son indicadores de inmadurez, y que mucho de eso explica por qué falló en la prueba que tenía de fe y negó al Hijo de Dios, si lo estamos viendo desde el punto de vista de la historia misma del Evangelio. Entonces, este es el punto central de lo que quiero compartirles. Nuestros hijos a la edad de la adolescencia, en el tiempo en que están en la secundaria, por definición son inmaduros. No podemos exigirles madurez, no podemos juzgar sus actos como se juzgan los actos de un adulto, no podemos pedirles responsabilidades de adultos, porque ellos están en un proceso de crecimiento por el cual nosotros también pasamos. Entonces, esta definición que manejo de educación, que es una definición católica, por cierto, es que la educación es la influencia del maduro sobre el inmaduro. Y así debemos ver la relación con nuestros hijos. Los estamos preparando para la vida, los estamos preparando para un proyecto superior en sus vidas, y por lo tanto es muy valioso que consideremos esa etapa de crecimiento que tienen, y por lo tanto nuestros ojos, nuestra perspectiva puedan estar llenos de paciencia, puedan estar llenos de amor, para poder hacer el trato con ellos que están en ese periodo de inmadurez. Y fíjense que después que se da todo el diálogo, las preguntas de ¿me amas?, las respuestas de Pedro, que se está dando cuenta de que lo está probando nuevamente el maestro, viene un mensaje muy claro, muy puntual, muy sencillo, que es: sígueme. Y dicho esto, Jesucristo añadió: sígueme. Todo este diálogo que se dio para que Pedro pudiera entrar en una reflexión consigo mismo tenía como propósito el mensaje de su maestro, que era: sígueme permanentemente o sígueme para siempre. Esto se llama metacognición. Es cuando el cerebro logra darse cuenta que está aprendiendo algo nuevo, que está ante un aprendizaje significativo. También se ha llamado metanoia. Es una palabra griega que significa conversión,
y que es cuando nuestra conducta cambia, cuando nuestra conducta asimila un conocimiento nuevo que se convierte en una transformación de nosotros como personas. Y todo el diálogo y la manera en que fue presentado el mensaje a Pedro por Jesucristo lleva a que cuando Cristo le pide o le da una orden asertiva que es sígueme, él esté dispuesto a hacer todo lo que Jesucristo pedía. Ustedes deben saber que en la historia de la iglesia primitiva, él fue un líder fundamental, él movió a las masas hacia una religión nueva que fue el cristianismo. Él es parte importante de los fundamentos de la iglesia, tanto que se le llama padre de la iglesia, y además tenía una misión muy específica asignada en la historia. Entonces, cuando se le dice sígueme, se supera ese periodo de madurez en su cerebro y eso hace que las conductas nuevas sean las conductas esperadas y las conductas adecuadas. Esto es lo que debemos aspirar en la relación con nuestros hijos. Nunca puede ser por imposición, nunca puede ser a la fuerza, nunca podemos lograr cambios importantes para la vida de nuestros hijos si lo imponemos. Tiene que ser una conversión del pensamiento, tiene que ser un cambio de actitud del corazón, tiene que ser una manera en que ellos puedan asimilar los nuevos contenidos que se les está pidiendo de parte del Padre para su conducta o para su conocimiento y lo puedan integrar a su vida. Entonces, el texto que estamos presentando es un texto valiosísimo porque es un prototipo de un modelo pedagógico, de un modelo educativo, de alguien maduro sobre un inmaduro, que puede ser el rol del padre sobre el hijo o el rol del maestro sobre el alumno, y que nos sigue dando información de tal manera que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Quiero resaltar a manera de conclusión esos elementos pedagógicos de la educación que nos pueden servir para recordar alguna manera en que podemos proceder cuando querramos nuevamente entrar en relación con nuestros hijos, cuando tengamos la intención de enseñarles algo. Entonces, en la conclusión de la pedagogía de Jesús, vamos a contestar a la pregunta ¿cómo conducirnos en la pedagogía de Jesús? Y esa es nuestra intención. Entonces rescatamos principios que están dentro de lo que acabamos de reflexionar. Primero hay que ir de lo simple a lo complejo. Es decir, el conocimiento va avanzando por porciones que van de cosas fundamentales, de conceptos fundamentales, que hay que explicarlos muy bien y hay que explicarlos muchas veces hasta que puedan irse integrando a la mente del muchacho y entonces puede haber un pensamiento más complejo. Este es un principio. Hay que ir de lo simple a lo complejo. ¿Por qué fallan los maestros a veces en la enseñanza de las matemáticas? Porque entran a un tema nuevo asumiendo que los alumnos tienen ya todo el antecedente para poder entender el tema nuevo. ¿Y qué pasa con el cerebro de los alumnos? Se bloquean porque no logran saber dónde colocar ese conocimiento, dónde engancharlo, porque es demasiado complejo para lo que están tratando de asimilar. Entonces, lo simple a lo complejo quiere decir que hagamos un sondeo de en qué manera podemos empezar el nuevo conocimiento enganchado de lo anterior. Además de este principio que es fundamental en la educación, encontramos otro que es ir de lo general a lo particular. Recuerden cómo el contexto le sirvió a Jesucristo, el contexto de Pedro y el contexto de la situación pasada, le sirvió como un marco general para poder ir a la situación particular del cambio de actitud que pedía de su discípulo. Entonces, este principio también es muy importante que nosotros lo consideremos, ir de lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular. No empezar con la enseñanza de lo particularizado, porque se pierde, en la inducción se pierde la integración del todo. Entonces es importante para nuestro cerebro, para colocar el nuevo conocimiento, que le demos marcos, que les demos referencias hacia dónde se puede enganchar el nuevo conocimiento. También encontramos otro principio en lo que estamos reflexionando y que tiene que ver con la concisión, con la precisión, dice por ahí un dicho, conciso, preciso y macizo, para que a nuestros hijos no les demos explicaciones amplias y largas y que al final no sepan exactamente qué es lo que queremos que quede guardado en su cabeza, sino que al contrario, en la conclusión, como en la palabra sígueme,
que está al final del diálogo que estuvimos analizando, así igual, después de un encuentro con nuestros hijos tratando de enseñarles algo, en la conclusión vaya lo que hay que recordar, lo más importante, lo que provoca el cambio, lo que provoca la transformación, para que ellos no tengan dudas y no tengan ambigüedad o incertidumbre hacia qué cosa es lo que les está siendo requerido. Entonces, este es el cierre de toda esta conversación, que recordemos que nosotros somos, en el rol de educadores, los maduros, nuestros hijos son los inmaduros, y que estamos en un contexto, en este momento, muy delicado, muy agresivo, que es la pandemia. Estamos pasando mucho tiempo en nuestras casas, estamos relacionándonos mucho tiempo entre nosotros, quizás estamos perdiendo oportunidades educativas en las casas, pero el contexto sí pesa y sí determina, y estos tips que acabamos de sondear pueden servir para establecer una nueva relación de enseñanza con nuestros hijos. Es muy importante que los veamos como hombres y mujeres en proceso de transformación, en proceso de crecimiento, donde nosotros podemos ayudarles a ellos a lograr los sueños que se van formando en su mente, en su cabeza, clarificándole los sueños incluso como maduros que somos. No debemos asumir el rol nosotros de conflictivos, de dependientes, de ambiguos, porque realmente si no hay esos controles, si no hay esas restricciones y esos límites para la vida de nuestros hijos, no van a poder ellos percibir la realidad de manera adecuada. Entonces, de esta manera, quisiera cerrar esta conversación con ustedes, porque en la experiencia como padre, tengo hijos ya jóvenes y hemos pasado por todos los sinsabores de la educación, y algo hemos podido ir afinando en las relaciones con ellos para que comprendan nuestro interés por su bien, por su bienestar, y el gran amor que les tenemos en acciones y en palabras, y también en la experiencia que he podido tener como educador en aulas, quizá de grupos de preparatoria, de grupos de licenciatura, de grupos de especialidad, de maestría y de doctorado. Lo que quizá no cambia, o lo que pudiera yo decir que es una constante en la relación humana, en los grupos, y cuando intentamos enseñar algo, no cambia el hecho de que somos seres humanos. El que enseña es un ser humano, el que recibe la enseñanza es un ser humano, y el trato humano es lo que condiciona esa efectividad de la enseñanza. Esa intención que yo tengo de dejar algo valioso en la vida y en la mente del que me está escuchando, de aprovechar el tiempo de manera efectiva para que todos los contenidos sean muy estudiados, sean muy preparados, para que no se pierda el tiempo. Y todo esto afinado en la práctica educativa es lo que nos permite poder tener el regocijo de ver la transformación de una persona. Imagínense ustedes a alguien que empieza a estudiar medicina, que entra sin tener conocimientos básicos, y después de todo el proceso, al final de 5, 6, 7 años, puede estar en un quirófano haciendo una operación quirúrgica. Imagínense qué gozo, qué satisfacción para todos los que los formaron, que esta persona pudo obtener las capacidades, habilidades y competencias para poder hacer esa operación. Pero más importante es la vida de nuestros hijos. O sea, al final de todo el proceso en el cual nuestros hijos hablan, platican, conviven con nosotros, lo que deberíamos tener en mente es la salida, el producto final que vamos a entregar a la sociedad. Hombres y mujeres de bien, prudentes en la medida que se pueda, sanos mentalmente, estables, felices, y para ello tenemos un tiempo limitado, que es el tiempo de convivencia que van a tener ellos con nosotros. Por esa razón vale la pena poder reflexionar en que los padres tenemos un rol educador fundamental que no debemos desaprovechar, que nuestros hijos están totalmente aptos para aprender desde nuestra sabiduría, desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, y que la escuela viene a ser un complemento a las intenciones que nosotros tenemos. Me gustaría mucho que pudiéramos asumir que pues es una misión de vida que tenemos, el poder enfrentar
este reto educador con la familia, en la familia, y que esto redunde para beneficio de todos, beneficios del que es educado, del que educa, pero sobre todo de la sociedad que recibe a estos hombres y mujeres formados que van a hacer transformaciones impresionantes en el desarrollo de los países. Nuevamente agradezco esta oportunidad que me dan de dirigirme a todos ustedes. Espero que haya sido este tiempo bien aprovechado y estoy a sus órdenes para poder compartir en cualquier momento impresiones o recomendaciones o consejos que quisieran darme sobre estas reflexiones que acabo de presentar, que deseo que sean de bendición para su vida. Estoy a sus órdenes, agradezco la invitación y espero que para todos haya sido de beneficio el tiempo invertido en este conversatorio. Muchas gracias, mucho gusto y que Dios les bendiga. Que estén muy bien.